Y hoy en Gente de Mente el tema es la justicia de mano propia, pero vamos a abordar el tema desde la perspectiva psicológica. No vamos a abordarlo desde la psicología social y qué es lo que lleva a que las personas cometan tanto delito, sino más bien del momento en el cual se toma justicia de mano propia y cómo interviene tanto la víctima como el victimario y como los terceros alrededor de esta situación. Uno de los principales problemas y lo que establece una gran anomalía en el hecho de tomar justicia de mano propia es que no hay proporcionalidad. Es decir, la proporción del daño que alguien, un delincuente, quiere causar con respecto a la proporción de la respuesta de venganza, de revancha o de defensa que la víctima quiere tomar y con todo el combo que se le une, no es proporcional. No hay una razonabilidad entre el daño y la respuesta. Hemos visto últimamente cómo algunas personas incluso han terminado linchadas, siendo delincuentes, han terminado linchadas por una comunidad que, enceguecida por la rabia, ha generado daños. Pero si uno lo mira solo objetivamente, el daño que el delincuente iba a causar con respecto al daño que recibe de toda la comunidad, por lo tanto no hay razonabilidad y no hay proporcionalidad. Yo sé que todos en casa y las personas que han vivido situaciones en las cuales se han sentido vulnerables por el tema de la delincuencia, seguramente no van a estar tan de acuerdo conmigo en varias de mis afirmaciones. Pero yo les quiero presentar el tema para que hagamos reflexión de las consecuencias y a dónde puede llegar y por qué no está bien visto ni desde la justicia del derecho, ni tampoco desde la perspectiva psicológica y sociológica tomar justicia de mano propia. Casi que tomar justicia de mano propia podría estar enmarcado en una palabra que podría ser venganza. Entonces, venganza es como frecuentemente nos podemos referir a cómo se conceptualiza la justicia. Entonces, cuando yo cuando yo determino que la justicia no está adecuada, entonces en ese momento eh, yo considero que debo tomar venganza. Entonces tomo la justicia de mano propia y al tomar justicia de mano propia considero que yo supero la justicia que me ofrece la ley y que me ofrece el derecho. Más allá de las causas de la delincuencia y de las respuestas sociales, hay que tener en cuenta los estados emocionales. En esas imágenes, por ejemplo, de noticias que fueron de este año, en alguna situación en la cual lograron capturar a alguien que iba a robar, y miren cómo esa comunidad enardecida, como lo presentan en noticias, ataca y espera un trato justo de acuerdo a la justicia que cada uno considera. Pero este es un trato que va más allá de lo justo y de lo legal, va hasta la humillación. Siempre hay dos partes, las dos partes principales, la víctima y el victimario. Digamos que el victimario es el delincuente y en él va a predominar una emoción, y la emoción que predomina es la emoción del miedo. La persona que tiene miedo, ya has visto el miedo como una emoción que es transversal a todos los seres humanos, el miedo permite a veces planear. Cuando yo tengo miedo de pasar por un callejón sin salida, entonces planeo y busco otro callejón. El miedo me hace reaccionar, el miedo me hace sobrevivir y me hace planear un poco la reacción. El miedo en general no está conectado con la impulsividad. Por lo tanto, la emoción del miedo que experimenta el victimario es diferente a la emoción que experimenta la víctima, porque la víctima experimenta una emoción que también tiene miedo, pero además está la ira, la rabia, el veneno, la emoción enardecida, alterada. Por esta razón, la persona que tiene ira, a mí me acaban de quitar la billetera y yo reacciono con ira y se me olvida el miedo. Pero entonces en la ira sí aparece la impulsividad. Por esta razón, el que tiene ira no planea, no actúa de forma racional y por lo tanto su reacción puede llegar a ser desproporcionada. Si vemos la noticia, una de las que nos presentaron hoy nuestros compañeros, vemos como una señora, la que lleva el perrito afuera del carro, se baja y en un ataque de ira se defiende y explota y explota y explota a tal nivel que le lesiona a la persona y lesiona el animalito y se genera un gran malestar en esa situación. Cuando se pierde el control por culpa de la ira,
pueden pasar varias cosas. La persona que recibe el daño, digamos el delincuente que ha sido agredido por la justicia de mano propia, esta persona al final puede sentir que su culpa quedó resarcida, que pagó, y de pronto puede sentir que pagó más de lo que debería pagar ese acto delictivo. Pero a la persona que daña, por ejemplo, si alguien llega al nivel de incluso matar a un delincuente, esa persona va a experimentar, luego de que pase esa ira justificada, va a experimentar culpa y va a experimentar remordimientos y va a empezar a experimentar sensaciones en las cuales considera que su actuar no fue totalmente racional y esto le va a dañar su estado mental. Cuando la impulsividad es el camino, la agresividad es el resultado. Entonces, si yo estoy con ira, reactivo de forma impulsiva una reacción, en ese momento la convierto en agresividad. Es como cuando pasa en la casa a veces los padres con los niños, que se molestan con su niño y de forma impulsiva, en un momento de rabia, dan una palmada, dan un golpe, y si de pronto en ese golpe lo hacen caer y le causan un daño, después va a generar, quiere decir que esto no fue proporcional y fue incluso dañino, y se convierte en el delincuente era uno y ahora habrá dos, porque hay dos personas que pues han causado un delito. Somos víctimas de la necesidad de desahogar siempre esa molestia emocional, física, social. Es claro, y esto lo dejo a otro tema, que es el tema sociológico, todas las realidades sociales que lleva, pero también es importante que entendamos que detrás de cada persona, y personas son todos, incluidos los delincuentes, hay historias, hay problemas, hay una cantidad de situaciones, hay inestabilidades mentales. Otra cosa diferente es el psicópata que quiere cometer delitos y no lo siente, pero es su forma de vivir. Es un problema ya mental. La interpretación que hacemos de los hechos muchas veces es negativa. A veces el ladrón no ha robado y sin embargo lo han capturado y lo han linchado. O sea que no es proporcional lo que hizo con el daño que recibió. ¿Quién no corre a la voz de un grito? Cuando alguien grita, miren que había épocas en las que yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que uno ni siquiera corre en la calle, porque uno piensa que si corre y en el momento alguien grita algo de un robo, creerán que es uno y entonces lo van a linchar a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pagan justos por sin ajustar. Entonces caen personas inocentes que no son las responsables de algo que está ocurriendo en la zona donde está. La agresividad siempre va a ser un tema como medio protector, ¿no? Pero la agresividad no tiene control y se desproporciona. La ira, la emoción de la ira es mucho más primitiva que la emoción del miedo. La emoción de la ira es más básica, es más instintiva, es más animal, por lo tanto no tiene tanto control como si lo puede tener el miedo, que es una emoción que tiene que ver con la supervivencia, con protegernos, esa es la idea. Diferencia muy bien, no hay proporcionalidad emocional, por lo tanto los daños pueden ser mucho más grandes que los que el victimario nos quería causar. Voy a darles una frase, y con esto también yo sé que he tocado fibras, y seguro tal vez las de Carlos, que ha manifestado pues su posición con respecto al tema, las de Víctor, las de Marcelo, y quiero que opinen un poco de este tema para que lo podamos desarrollar. Hay una frase de una filósofa que se llama Nussbaum, de apellido Nussbaum. Dice: el problema que debemos solucionar no es cómo hacer que las personas no se enfaden ante un delito. Lo que debemos solucionar es hacer que esas personas que se enfadan ante un delito, que tienen un momento de ira desorbitado, puedan pasar a una regulación de la ira, a una ira regulada, a una ira transitoria, como le llama esta filósofa, para que no se cause más daño social. A veces hay líderes nuestros que son irresponsables porque nos venden la idea del Robin Hood, de que hay que robarle al rico para darle al pobre. Y esto genera una cantidad de pensamientos irracionales en la población y hace que ellos vean la delincuencia como una forma de llegar a obtener sus beneficios.
Los invito, compañeros, no sé quién quiera lanzarse primero a opinar con respecto al tema y si pueden ser contradictorios a mi posición, mucho mejor para poderles de pronto llevar hacia la postura desde la perspectiva psicológica. ¿Tú qué opinas, Liz? Bueno, doctor, aquí estoy pensando muchas cosas referentes pues como al tema. Yo soy más un agente conciliador. He sabido durante toda mi vida, durante estos 38 años de experiencia, controlar la ira, esos disgustos, porque me parece que uno frente a este tipo de situaciones, pues yo no podría decir cómo voy a actuar, porque es que hasta el momento en que las estamos viviendo es cuando actuamos, y más si están relacionadas con nuestros seres queridos. Cuando he sido como externa o ajena y las he visto, pues sí, siempre soy como la conciliadora, incluso en mis situaciones personales, familiares y de pareja, porque lo que usted dice es muy cierto. Cuando actuamos con ira, con rabia, ya después, ¿qué va a pasar? Y llega ese sentimiento de culpa y llegan también las consecuencias, que además son muy graves. Imagínese uno matar a una persona por ese sentimiento de rabia, y ya luego qué sigue para uno. Así que, doctor Martín Carrillo, son muchas cosas, muchas las preguntas que tengo frente a este tipo de situaciones que son tan complejas para nosotros los seres humanos, y que a veces cuando, yo lo voy a decir, y lo dije en un programa pasado, doctor Martín Carrillo, y en eso pues no sé si uno peque o esté errando, y es que si a mí me tocan mis hijos, si yo veo una situación de abuso contra mis hijos, yo soy de las que digo, mato, o sea, mato y como del muerto, como diría el dicho, y ya no pensaría en las consecuencias que eso traería para mi vida. Entonces, también la cercanía, doctor Carrillo, que uno presenta cuando es con sus seres queridos, y también que no somos empáticos frente a algunas situaciones. Sí, mira, Liz, hay algo que, de lo que hablaba yo ahora y tiene que ver con esa ira y cómo darle una transición a esa ira para autorregularla. Entonces, por ejemplo, si a uno encuentra que a un ser querido, por ejemplo, a un hijo, hay alguien, por ejemplo, que va a cometer un abuso sexual o cosas de esas que son tan terribles, ni siquiera un robo, sino cosas más delicadas como estas, lo que tú dices es verdad. La ira nos dice mato y como el muerto y está bien en ese momento. Pero hay que pasar de mato y como el muerto a controlo, limito, regulo, pero ni mato ni como al muerto. Entonces, ¿cómo lo hago y cómo lo puedo hacer? Pues inicialmente si hay que actuar tal vez con un golpe, con un trancazo, con algo así, tenemos que prepararnos en el sentido del instinto protector. Entonces, por ejemplo, una mamá debería formarse en cómo de pronto inhibir o cómo atacar a una persona que está cometiendo un daño contra un hijo, cómo atacarlo, por ejemplo, a una pierna, a una mano, en las zonas aquellas, en lo que sea, ¿sí? ¿Cómo me voy a defender? A veces uno no se explica cómo la gente no se defiende. Mi mamá, por ejemplo, es una que ve cuando cuentan que alguien violó a alguien, dice, pero ¿y cómo no lo mordió? ¿Y cómo no se defendió? Sí, está bien. Y entonces esta es normal y es de supervivencia y hay que hacerlo. Pero miren lo que pasa después de que yo hago. Entonces, después de que yo defiendo a alguien, por ejemplo, tú defiendes a un hijo, y de pronto en un sitio público no es un abuso sexual, sino es un robo o algo, y tú gritas, ¡nos están robando! Y entonces en ese momento uno no se explica cómo a veces la víctima termina defendiendo al victimario porque se da cuenta que todos los demás alrededor lo van a acabar y como que no era para tanto, y eso se da en el fenómeno psicológico. A veces uno no se explica cómo la víctima termina defendiendo al victimario de a todos los que llamó a ayudar a lincharlo. Entonces es una ira transicional, es darle proporcionalidad. Obviamente que el tema del abuso o esto con los hijos tiene un acto inmediato y es legítima defensa y está muy bien, ¿sí? Pero de la legítima defensa de la víctima con el victimario al linchamiento de 30 personas, ahí estamos dando un paso más allá, en el cual ya no estaríamos actuando bien. Sofi creo que levantó la mano ahorita. Así es, doctor Martínez, que yo tengo una inquietud respecto a la justicia de mano propia, y es si, digamos que esta ira transicional en realidad puede ser algo que se geste de tiempo, porque yo considero que cuando se ven este tipo de situaciones donde se linchan a los ladrones, donde se ven estas turbas enfurecidas, también tiene que ver mucho con la impunidad de ciertos delitos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que al ladrón nunca le pasa nada porque no lo judicializan o porque lo capturan y a los 2 días sigue incurriendo en el robo.
Entonces yo creo que la justicia social a veces, doctor Martín, pues va ligada como a esa, digamos que esa indignación o esa frustración que genera la impunidad de ciertos delitos. En ese caso podríamos hablar, o sea, seguiríamos hablando de una ira transicional que siente la víctima, o también esta justicia social podría ser, digamos que una consecuencia pues de esas situaciones de impunidad que ya se habían vivido Sí, mi con Sofi. anterioridad. Serían dos cosas de diferente costal, sí, dos asuntos, porque el tema de la ira transicional tiene que ver con la emoción de la persona, víctima, victimario, y los terceros que acudieron en ayuda. Pero en el tema de la justicia social tú tienes razón en algo, y hay algo que a estas alturas de mi vida, y viendo todos los pacientes que acuden, por ejemplo, con el tema de injusticia, que es algo que duele mucho en el ser humano, hay algo que hay que tener claro, y es que justicia no es derecho. Eso lo dicen los abogados. Entonces, la ley, implementar la ley no significa que vaya de la mano con la idea de justicia que tiene la víctima. Pero ahí vamos a otra cosa, a la idea de justicia que tiene una víctima. Una persona, por ejemplo, hoy hablemos de algo muy básico, digamos de una relación de pareja. Entonces hablemos de que hoy una persona de esa pareja se siente decepcionada, se siente víctima de alguien con quien pasaron una u otra cosa o no funcionó una relación. Entonces esa persona, depende del constructo que tenga en su vida de qué es justicia, va a actuar en pro de su justicia. Y podemos ver a una persona muy dolida dañándole la reputación al otro, dañándole con una cosa, con otra, haciendo mil cosas, lo cual saca de proporción y de racionalidad su reacción, una reacción vengativa y llena de mucha negatividad, pero es producto de su constructo de justicia. Entonces, ¿por qué es que nos toca dejarle la justicia a otros? Porque si yo estoy implicado, para mí la justicia nunca va a ser suficiente. El violador, las personas quieren que se quede en la cárcel por el resto de su vida, que se muera, que de esto. Es más, no quieren que se muera, quieren que sufra. Una cantidad de ideas de justicia que cada uno tiene de acuerdo a la situación y de acuerdo a la proporción y de acuerdo al sufrimiento que le causó. Por eso nos toca dejar la justicia a otras personas en imparcialidad y enmarcado dentro de la ley para poder establecer cuál es la que debería tener para cada persona. Y a la persona víctima le toca un día decir, ya, paro. A la persona que es víctima un día tiene que desistir de ese deseo de venganza, porque nunca se va a acabar. Personas que salen de la cárcel y vuelven a aparecer con los que fue el delito hace 20 años y nunca van a volver a tener una vida. Entonces, la proporción de justicia de cada uno depende de lo que cada uno construyó de acuerdo a su vida, su historia, sus emociones, su sufrimiento. Liz, estás que... Referencia a lo que usted estaba diciendo, y no sé si cabe hablar de pronto de la justicia divina, ¿no? Porque a veces uno dice en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones en nuestro trabajo, ejemplo, de pronto nos hacen daño y entonces uno dice, no, existe una justicia divina, por ejemplo, soy yo de las que digo, y todo en la vida, pues hay un ser maravilloso arriba que de pronto, pues todas esas cosas se van a pagar sin necesidad de uno tener que actuar, porque hay muchas personas que de pronto en esas relaciones de pareja, entonces me hicieron daño, entonces yo le voy a hacer lo mismo, voy a hacerle pagar y entonces tiene que pagar, entonces yo voy a hacer tal cosa y me voy, entonces se mete uno en ese tema en la cabeza y comienza a hacerle daño a esa persona y no le deja todo eso, en este caso, pues, doctor Martín Carrillo, a lo que llamamos comúnmente como la justicia divina. Sí, Liz, bueno, en la justicia divina, dentro de la espiritualidad de cada uno, o el karma, o el efecto boomerang, o todo lo que pueda ocurrir, en realidad casi que es un fenómeno que es real, que lo podemos decir que es real y que las personas que han tenido ciertos daños pueden dar fe de que eso ocurre. Sin embargo, tendría que ser uno muy elevado espiritualmente para no reaccionar, ¿no? Entonces tendría uno que ser como muy elevado para uno ver que están pasando algo terrible al lado con mi mamá, con mi hijo, con esto, y uno no reaccionar, porque ese es un momento de ceguera emocional. Entonces, pero ¿qué es lo que debemos justificar? La justicia que toma la víctima en la reacción de ira está justificable, está bien, debe transitarla hacia regularla un poco y no llevarla al máximo, y la justicia que toman los terceros alrededor de esta situación
debería ser más regulada todavía porque ellos son los que al final terminan matando al delincuente y no la víctima del robo. Entonces, eso es un tema social difícil de manejar, pero que hay que irlo trabajando con psicoeducación. Carlos, yo vi que levantaste la mano hace un momento. Dime. Sí, señor. Por ejemplo, no hubo justicia porque yo la levanté primero que... No, mentiras, no. Primero las damas, obviamente, no más faltaba. Doc, vea, a mí me pone mucho a pensar todo esto porque yo he sido de los que en este programa más ha estado de parte de la justicia por mano propia cuando hacemos nuestra ronda informativa y cuando traemos esos casos en los que la gente termina linchando o intentando linchar al ladrón. Entonces yo me pregunto, yo digo, carajo, ¿será que estoy mal por estar pensando en que es que al que roba pues, o al que mata que le pase lo mismo? Usted hablaba de la proporción. Entonces dice que hay que tener la proporción de las cosas. Entonces, si al delincuente que robó ya lo metieron a la cárcel, pues no hay que seguirle deseando más mal y que se muere y que toda esta cosa. La pregunta es, ¿cuál es la proporción adecuada? Es decir, al que mata hay que matarlo. No entiendo porque para mí, honestamente, sí está bien la justicia por mano propia, sobre todo en estos casos judiciales cuando hay violencia, cuando hay robos, cuando hay asesinatos, cuando hay violaciones. También me ponía a pensar en qué momentos no. Por ejemplo, si mi compañero no hace bien el trabajo y me afecta a mí, pues a mí me gustaría también como decirle, hey, ¿qué hubo pues? Pero aquí no me corresponde a mí. Un caso como eso sí lo dejaría en manos de mi jefe, ¿cierto? Algo que no es como tan grave. Pero si alguien viene y me roba, a mí me encantaría hacerle lo mismo o peor. ¿Está mal sentir eso? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es la proporción entonces adecuada para que sí haya justicia? Carlos, está bien sentir lo que uno siente, ¿no? Y uno tiene que validar sus emociones, tenemos que validarnos, porque es que no en vano somos una historia, hemos aprendido ciertas cosas, nos han sufrido ciertas cosas y eso es lo que nos lleva a pensar de una forma u otra. Pero recuerden que del pensamiento al acto hay un caminito. Entonces, en ese caminito es donde uno tiene que transitar. Yo no podría decir satanizar a quien tomó justicia de mano propia hoy, porque recuerdan una vez un caso de un médico por ahí que lo llegaron a robar en un puente peatonal, llevaba arma, se defendió, y tenía muy buena puntería y acabó con este delincuente. Entonces, un caso definido como legítima defensa, que a la luz de la moral podemos decir que está justificable y que está aprobado y que está muy bien, lo pudo hacer. Pero otra cosa es que salgan tres pistoleros alrededor que no tienen nada que ver a matar al mismo, ¿ya? Entonces, eso es poner a alguien en humillación, ponerlo en desventaja. Pero alguien podrá decir, generalmente el que está en desventaja es la víctima. Sí, señor, generalmente el que está en desventaja es la víctima porque el delincuente ha planeado todo. Pero la víctima convoca. Y es así la justicia de mano propia donde llega a casos fatales. Entonces, cuando ella convoca, si ven uno de los videos que pasaron ahí mientras yo hablaba, en uno de los videos el celador tiene arma, ¿no? Y entonces tiene un protocolo para actuar. Tiene un arma, lo tiene amenazado, alguien lo va a coger por otro lado, lo que sea. Pero llega una persona del público que no es el vigilante, que no está entrenado en el manejo de armas, llega a decirle, oiga, dispare y le va a quitar el arma. Entonces, esa persona no está entrenada para defenderse. Yo no sé si ustedes han visto una serie, yo no sé si sea un pecado que nombre aquí Death Note, por ejemplo, es una libretica en donde una persona, un joven, puede anotar un nombre y el nombre que anota en la libretica, esa persona se muere. Entonces este joven recibe ese poder, un superpoder. Yo creo que todos en algún momento en la vida hemos deseado que dirigir una mirada de rayos y aquel que está botando la basura que me da tanta rabia, chamuscarlo de una vez ahí, desaparecerlo, combustión espontánea en la vida, a la mala pareja, a la mala persona, al mal ladrón, al mal político, todo esto nos ha podido pasar por la mente, es válido, pero este chico podía anotar el nombre de un delincuente y se moría, apenas lo anotaba en la libreta, se moría y estaba limpiando el mundo de la gente mala. Pero si se tratara de eso la vida, de limpiar el mundo de la gente mala, sería algo, pues, no sé, dentro de la época de los superhéroes y superhéroes para todo, pero no es la idea.
Cuando uno recibe un gran poder, también recibe una gran responsabilidad. Entonces, cuando yo tengo el poder de hacerle daño a alguien, tengo que también regular el poder, regular cuál es mi idea de justicia. La legítima defensa desde el punto de vista del derecho está constituida y es válida y nos podemos defender. Es como aquel que viene, me clavó un cuchillo a mí de frente y entonces se fue corriendo y ya le dio la espalda y entonces yo le disparo por detrás. Hay dudas con respecto a la legítima defensa porque el man ya estaba de espalda. Entonces hay una cantidad de cosas ahí de tema de ley, lo que nos hace pensar en la justicia de mano propia. Tengamos cuidado con eso, iremos fino, Carlos, tomemos posiciones no radicales, sino que tomemos posturas ideológicas, no para convencer a todos de una sola idea, porque recuerden que todas las situaciones se dan en un contexto. Cada contexto es diferente. Un contexto puede haber ameritado y sea valorado y aceptado que yo hubiera podido matar a alguien que iba a matar a mi mamá en mi casa, ¿sí? O a alguien que iba a abusar de mi niño, pero en otros contextos, pero no es general, ¿ya? No es general, no es para todas las situaciones de delincuencia o donde uno esté sentido porque hubo injusticia en la vida de uno, donde se deba poder tomar justicia sin proporción. Sofi. Doctor Martín, usted dijo algo ahorita que me quedó sonando y tiene que ver con dejar que una persona o un ente imparcial pues sea el que defina, digamos, que esa proporcionalidad del delito y de las consecuencias que tiene que tener ese delito. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, inclusive cuando las disputas son personales y hay un mediador o cuando hay en este caso una autoridad que se supone que es la que imparte la condena o hace el juicio, pues falla, doctor Martín? ¿Cómo la víctima puede gestionar esa sensación de injusticia, cierto? O sea, como que ese hecho de aquí nadie hizo nada respecto a lo que me pasó, o sea, en últimas, lo que usted mencionaba de desligarse del proceso en algún punto, ¿cómo es esa gestión ahí de las emociones desde la psicología y sobre todo qué pasa también cuando los terceros que llegan a apoyar a esa víctima pues simpatizan con esa injusticia porque también la vivieron en carne propia en algún momento? Sí, lo primero, mira, desde el punto de vista emocional y psicológico, mi Sofi, hay que soltar. Uno no puede casarse porque es que uno no puede vivir 20 años sufriendo de odio por alguna persona, por algún hecho, por alguna situación, sea que esté conforme o no con la decisión de justicia. Algo que hay que hacer, y es importante desde el hogar, desde las casas, hacer psicoeducación y sobre todo educación emocional. Hay que enseñarle a los chicos a transitar la emoción, porque es desde allí donde empiezan a crearse esas personas con deseo y con más deseo porque ven la injusticia como algo que todos tenemos que atacar. Hay un tema del que hablaba en la frase que les leí y es que como ciudadanos, como personas, como seres humanos, tenemos que ser tan compasivos incluso con nosotros mismos, porque miren que las secuelas para la persona, miren que un día en un juicio llega una víctima, llega un victimario, llega un tercero que fue el que mató a alguien en esa pelea o en esa búsqueda de justicia. La víctima no va a tomar postura por el tercero que le ayudó en esa situación. La víctima va a terminar diciendo es que no han debido exagerar, es que no lo han debido matar. Y ella ni siquiera la víctima va a declarar en favor. Entonces, mientras no sea legítima defensa, no tomen justicia de mano propia. Si hay que ayudar a los demás, que ojalá que todos lo hagan, es hasta bloquear una situación de delincuencia, pero no hasta acabar y humillar y volver a menos al delincuente, porque es otro ser humano y es una historia de vida. Es que detrás de cada persona hay hijos, hay familia, hay abuelo, y el sufrimiento que yo le causo a alguien, aunque crea que tengo el derecho de hacerlo, se lo estoy causando a una cantidad de personas en cadena. Y tenemos que ser sensibles socialmente a esto. Y tenemos que capitalizar esa rabia y esa sensación de injusticia permanente en algo como un motor de búsqueda para esa búsqueda de bienestar social. ¿Cómo lo hago? Si siento que hay injusticia, hay gente que estudia derecho, que se mete a implementar leyes, a hacer cambios en las leyes. Los cambios a nivel social son cambios de fondo y necesitamos líderes
conscientes de la situación que sucede, pero es que a nuestros líderes nadie los roba en la calle. Nuestros líderes van con escoltas, con carros blindados, con una cantidad de cosas. Necesitamos líderes sensibles socialmente que puedan ajustar las leyes de tal forma que la justicia tenga una visión, una perspectiva de igualdad y de equilibrio para todos. Pilas con la justicia de mano propia. A veces esa justicia de mano propia termina siendo contraproducente para todos nosotros. Espero que el tema haya sido reflexivo para todos. Nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad. Todos tenemos la verdad, todos tenemos una oportunidad de reflexionar de acuerdo a nuestra propia vida, pero aquí nos estamos construyendo entre todos y esto fue por hoy, Gente de Mente.